Prefiero que no se sepa mi nombre verdadero, pero todos en la base me conocen como alguien que ya lo ha visto todo en estas calles. Soy taxista en la Ciudad de México desde hace más de 20 años y quien trabaja de madrugada sabe que la ciudad que todos ven de día no es la misma que aparece después de las 2 de la mañana. La noche tiene un peso distinto, los sonidos se apagan, las luces parecen más débiles y el asfalto da la impresión de pertenecer a otra realidad, un lugar donde el tiempo no corre de la misma forma que para las personas que duermen en sus camas. Aquella noche de martes estaba extrañamente silenciosa, con un cielo negro y sin luna que parecía tragarse la luz de mis faros. Bajaba por la carretera que conecta Toluca con la capital, un tramo conocido por sus curvas peligrosas y por la neblina que desciende de la sierra sin aviso, cubriéndolo todo con un manto blanco y helado. El aire olía a tierra húmeda y a pasto quemado. Fue entonces cuando lo vi, parado exactamente en medio de una curva cerrada, donde no había acotamiento, ni casas, ni señal alguna de civilización por kilómetros. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro que parecía impecable, sin una sola arruga, a pesar de la humedad de la sierra. No hizo una señal desesperada como alguien con el auto descompuesto, simplemente levantó la mano de forma lenta, casi ceremonial. Detuve el coche, movido por una curiosidad de la que hoy me arrepiento. Abrió la puerta trasera y entró, trayendo consigo un aire tan helado que los vidrios se empañaron al instante. En cuanto cerró la puerta, el ambiente cambió de manera drástica. El sonido del motor, que siempre había sido un poco ruidoso, pareció alejarse, como si estuviéramos dentro de una campana de vidrio. La radio empezó a emitir una estática ruidosa, un siseo que recordaba a voces susurrando a lo lejos, hasta quedar completamente muda. Intenté encender la calefacción, pero el aire que salía era aún más frío. Miré por el retrovisor y sentí un nudo en el estómago. El hombre estaba sentado de forma perfectamente recta, con los brazos estirados sobre las rodillas, sin apoyar nunca la espalda en el asiento. ¿A dónde va, señor?, pregunté, sintiendo mi propia voz extraña, como si hablara dentro de una cueva. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era seca y arrastrada, como el sonido de hojas secas siendo pisoteadas. Me dio una dirección en un fraccionamiento antiguo a la entrada de la ciudad. Noté por el espejo que no parpadeaba. Sus ojos eran como dos agujeros negros que no reflejaban la luz del tablero, y lo más perturbador de todo, su pecho estaba inmóvil. No había el movimiento rítmico de la respiración, no había el sonido de la vida. Éramos solo yo, el motor y ese vacío sentado detrás de mí. Mientras bajábamos la sierra, la neblina se volvió tan densa que apenas podía ver a 1 metro del cofre. El asfalto parecía flotar. Intenté sacar conversación, cualquier cosa para romper aquel silencio que me oprimía el pecho, pero él solo observaba la oscuridad allá afuera. Sus manos eran pálidas, casi transparentes bajo la luz tenue, y los dedos parecían demasiado largos, como si tuvieran articulaciones de más. Cuando pasamos por debajo del último poste de luz de la carretera, la lámpara explotó justo en el momento en que el techo de mi taxi pasó por debajo. Llegamos al destino, un portón de hierro pesado, con columnas de piedra cubiertas de enredaderas secas. Se movió para bajar, pero antes extendió la mano para entregarme el pago. Era una moneda de oro, pesada, con una temperatura tan baja que sentí una punzada de dolor en la palma al sostenerla. Gracias por traerme, dijo, inclinando la cabeza. No todos se detienen por quienes ya pasamos del punto. Muchos fingen que no nos ven. Bajó. No escuché el sonido de la puerta al cerrarse ni el ruido de sus zapatos sobre la grava. Me quedé paralizado, mirando por el retrovisor mientras caminaba hacia el portón cerrado. Vi, con mis propios ojos, cómo su silueta atravesaba el metal sólido como si fuera humo, mezclándose con la neblina hasta que no quedó nada más que el rastro del frío. Al día siguiente no pude trabajar. Llevé la moneda a un joyero de confianza. La examinó con una lupa y palideció, preguntándome de dónde había sacado eso. Me dijo que aquella moneda era una pieza de coleccionista, parte de un lote que perteneció a un diplomático que había muerto en un accidente brutal en esa misma curva, exactamente 20 años atrás. La familia nunca encontró las pertenencias que llevaba consigo aquel día.
Sigo trabajando de madrugada porque necesito mantener mi casa, pero mi cuerpo todavía tiembla cada vez que la neblina baja en esa sierra. Si veo a alguien con traje oscuro parado al borde de la carretera, simplemente acelero. Aprendí de la peor manera que, en la oscuridad de esas curvas, no todo el que pide aventón está buscando un camino de regreso a este mundo. Prefiero no revelar mi identidad, pero quien circula por las calles de Tlatelolco durante la madrugada sabe perfectamente que ese lugar carga con un peso que ni el sol más fuerte del mediodía logra disipar. Soy taxista desde hace casi 3 décadas y ya me acostumbré a la soledad del asfalto, al zumbido constante del motor y a los secretos que la gente confiesa en el asiento trasero cuando cree que nadie está escuchando. Pero lo que ocurrió aquella noche de lluvia intensa, una de esas tormentas que parecen querer lavar los pecados de la Ciudad de México, cambió para siempre la manera en que miro mi propio reflejo en el espejo retrovisor. Era poco después de la 1 de la madrugada. La lluvia caía con tal violencia que los limpiaparabrisas, al máximo, apenas lograban abrir una rendija de visión entre las cortinas de agua. La visibilidad era casi nula. Pasaba cerca de la Plaza de las Tres Culturas, un lugar donde el pasado de nuestro país parece estar enterrado a solo unos centímetros de la superficie, cuando la vi. Bajo la luz amarillenta de un poste que parpadeaba de forma intermitente, como si estuviera muriendo, se encontraba una joven. Vestía un vestido blanco, largo, que parecía hecho de una tela muy ligera, ahora completamente pegada a su cuerpo por el agua. Su cabello era de un negro absoluto, tan oscuro que parecía absorber la poca luz que quedaba, y le caía sobre los hombros como un velo pesado y húmedo. Lo que me intrigó, y que hoy me hace pensar que debía haber acelerado, fue su inmovilidad. No se protegía de la tormenta ni buscaba refugio bajo una marquesina, simplemente estaba ahí, estática. Cuando mi taxi se acercó, levantó el brazo con una lentitud que parecía coreografiada, un movimiento mecánico, casi sin vida. Detuve el coche, movido por una mezcla de deber profesional y una piedad instintiva. Abrió la puerta trasera y, en el instante en que entró, el interior del vehículo fue invadido por un cambio brusco de atmósfera. No era solo el frío que traía consigo, sino un olor denso y sofocante a tierra húmeda, a suelo recién removido, mezclado con el perfume dulce y casi metálico de coronas de flores de cementerio que ya comenzaban a pudrirse. Miré por el retrovisor para preguntarle el destino, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Estaba sentada exactamente en medio del asiento, con las manos cruzadas sobre el regazo de una forma extrañamente formal. Su piel tenía una palidez cadavérica, un color que no se ve en personas sanas. Intenté ser cordial, comenté sobre la fuerza de la tormenta, le pregunté si estaba bien, pero su silencio era absoluto y opresivo. Ella solo levantó un dedo pálido y señaló una de las calles más estrechas y antiguas del barrio, un callejón donde los edificios parecen inclinarse unos sobre otros. A medida que avanzábamos, el ambiente dentro del taxi se volvía insoportable. Los vidrios se empañaron tanto por dentro que parecían muros de hielo opaco, y el aire acondicionado, aunque estaba apagado, soplaba una brisa helada que me hacía temblar las manos sobre el volante. La radio, que estaba sintonizada en una estación de noticias, comenzó a emitir sonidos de baja frecuencia, como si alguien intentara hablar a través de una barrera de agua. Yo trataba de observar su rostro por el espejo, pero la luz de las calles parecía evitarla deliberadamente, dejándola siempre en una penumbra espesa. Fue cuando pasamos por debajo de una avenida con iluminación de mercurio más fuerte que me obligué a mirar directamente su reflejo. El corazón me dio un vuelco y pareció detenerse. Bajo los mechones de cabello mojado que enmarcaban su rostro, no había ojos. En su lugar, vi solo 2 cavidades oscuras, orificios profundos y vacíos que parecían túneles sin fin. No había brillo ni párpados, solo un vacío que parecía absorber toda la luz y todo mi valor. Comencé a rezar el Padre Nuestro entre dientes, sintiendo que el coche ya no pesaba lo mismo, como si las ruedas apenas tocaran el asfalto inundado. Al llegar a la esquina que ella había indicado con aquel dedo delgado, frené el vehículo de golpe. Estaba temblando tanto que apenas podía mantener el pie sobre el freno. Me quedé ahí, inmóvil, con los ojos fijos en el tablero,
esperando el sonido de la puerta al abrirse y el ruido de sus pasos sobre la acera. Pero no escuché nada. Solo un suspiro largo y helado que pasó por mi nuca como el aliento de un invierno eterno. Cuando por fin reuní fuerzas para mirar hacia atrás, el asiento estaba vacío. La puerta seguía cerrada por dentro. No había rastro de la joven, pero el asiento no estaba solo húmedo por la lluvia, estaba completamente empapado de un agua oscura y lodosa, y sobre el tapete del coche descansaban varios pétalos de cempasúchil, la flor de los muertos, marchitos y negros. Salí de ahí a toda velocidad, ignorando semáforos en rojo y el peligro de acuaplaneo. Más tarde conté la historia a un colega veterano que vive en esa zona desde los años 60. Me miró con una tristeza profunda y me dijo que, la noche de la masacre de Tlatelolco, muchas jóvenes desaparecieron en esas calles mientras intentaban llegar a casa bajo la lluvia, y que algunas de ellas aún no aceptan que el viaje terminó hace mucho tiempo. Hasta hoy, si estoy conduciendo y veo una figura blanca bajo la lluvia cerca de esa plaza, apago la luz del libre y sigo mi camino, porque aprendí que hay pasajeras que no pagan con monedas, sino con una parte de nuestra alma que nunca recuperamos. Prefiero mantener mi nombre en el anonimato, pero quien trabaja en el turno de madrugada en Guadalajara sabe que el silencio de esa ciudad, a veces, adquiere una voz que no deberíamos escuchar. Soy taxista desde hace 22 años. He sido confesor de hombres arrepentidos, cómplice de amantes en fuga y guía de turistas que se maravillan con lo que no conocen. Pero nada, en más de 2 décadas gastando llantas sobre el asfalto, me preparó para lo que ocurrió aquella noche de octubre, cuando el aire soplaba seco y las luces de sodio de las calles tenían un tono amarillento, casi enfermizo, que parecía descomponer las sombras. Serían alrededor de las 3 de la mañana, esa hora en la que la noche parece estancarse y el cansancio empieza a jugarle trucos a la vista. Circulaba cerca de la antigua estación de trenes, una zona donde la arquitectura pesada y los muros de piedra parecen tener más sustancia que las propias personas que pasan por ahí. Vi a un anciano detenido en la acera, justo debajo de un reloj de calle que estaba parado. Vestía un abrigo pesado, de una lana marrón tan gastada que parecía pulida por el tiempo, y sujetaba un sombrero de fieltro contra el pecho con una fuerza innecesaria. Lo que me heló la sangre de inmediato fue su postura. No estaba esperando un taxi con la impaciencia común de quien quiere llegar a casa, simplemente estaba ahí, inmóvil, como si formara parte de los cimientos de la propia ciudad. Cuando me detuve, subió al asiento delantero. No abrió la puerta con prisa, lo hizo con una lentitud ceremonial. Noté que sus movimientos eran pesados, como si el aire a su alrededor estuviera hecho de plomo. En cuanto se sentó, un olor extraño y claustrofóbico invadió el taxi. No era olor a sudor ni a perfume barato, era el aroma de armarios cerrados durante generaciones, de papel periódico amarillento, de naftalina y de algo que me recordó al incienso de iglesia quemado hace mucho tiempo. Antes siquiera de que abriera la boca para preguntar el destino, mi radio, un aparato moderno, con pantalla digital y Bluetooth, que nunca había fallado, comenzó a emitir un chisporroteo violento. Era una estática agresiva, un sonido de fritura que parecía venir de dentro de mis propios oídos. ¿A dónde va, señor?, pregunté, con la voz saliendo en un hilo, casi en un susurro, mientras intentaba inútilmente bajar el volumen del radio. No me miró. Mantuvo los ojos fijos en el parabrisas, pero no en la carretera, parecía observar algo que estaba mucho más allá del horizonte. Extendió sus manos pálidas, cubiertas de manchas de edad que parecían pequeños mapas de territorios olvidados, y las acercó a las salidas de aire del tablero, como si intentara calentarse en una hoguera invisible. De pronto, la estática del radio se transformó. El ruido dio paso a una melodía de orquesta, un vals melancólico, lleno de chasquidos, exactamente como los discos de vinilo que mi abuela escuchaba en los años 70. ¿Cree usted que ella todavía me esté esperando en el andén? Su voz no parecía salir de cuerdas vocales humanas. Tenía una cualidad vibrante, pero apagada, como si se transmitiera a través de una pared de agua o de un gramófono averiado. Sentí como se me erizaban los vellos de los brazos. Lo miré de reojo y el estómago se me contrajo de horror.
Aunque el radio estaba reproduciendo aquella música con absoluta claridad, la pantalla digital del aparato estaba completamente negra. No había luz, no había números, no había energía. La música simplemente emanaba del metal del tablero, acompañando el ritmo de una respiración pesada y ruidosa que salía del pecho del anciano, un sonido que recordaba al deslizamiento de piedras sobre arena. La estación de trenes ya cerró por hoy, señor, dije, con la mano temblando visiblemente sobre la palanca de cambios. Ya no hay viajes, el último tren salió hace horas. Para mí, el viaje nunca termina, susurró él, y comenzó a tararear la melodía en un tono tan bajo que parecía un lamento fúnebre. Mientras conducía, el ambiente dentro del coche se volvió insoportable. La temperatura descendió tanto que mi respiración empezó a formar una neblina blanca frente a mi rostro. Miré el reflejo en el vidrio lateral y lo que vi casi me hizo perder el control del volante. El rostro del hombre estaba sufriendo una mutación lenta. No era un efecto de la luz, su piel se estaba volviendo gris, perdiendo los contornos, derritiéndose como la cera de una vela dejada al sol, hasta que los rasgos de su cara se convirtieron en una masa lisa y sin vida. El pánico me paralizó los pulmones. Frené el coche bruscamente en un semáforo en rojo, aunque no hubiera nadie en la calle, decidido a expulsar a quien fuera, o a lo que fuera, aquello. En el instante en que el taxi se detuvo y me giré para gritar, el asiento del copiloto estaba vacío. El cinturón de seguridad, que yo había visto que se colocó, estaba abrochado, pero solo sujetaba el vacío. La música se detuvo en el mismo microsegundo, dando paso a un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos frenéticos de mi propio corazón. Pero la desaparición no fue lo más aterrador. Lo que me dejó sin dormir durante meses fue el hecho de que, en el tapete del coche, donde habían reposado sus pies, la alfombra estaba cubierta por una capa espesa de escarcha blanca, dibujando perfectamente el contorno de dos zapatos de suela de cuero. Miré el reloj del radio. La pantalla se encendió de repente con un brillo azulado intenso, marcando 12 de octubre de 1970. El tiempo quedó congelado en esa fecha y hora durante un minuto eterno, antes de que el sistema se reiniciara y regresara al presente. Cuando por fin logré salir del coche para respirar, encontré en el asiento, exactamente donde él había estado sentado, un boleto de tren de cartón rígido, amarillento y quebradizo. El destino era Guadalajara. ¿La fecha? 1970. Dicen que ese año ocurrió un terrible desastre ferroviario cerca de la ciudad y que muchos pasajeros que esperaban en esos andenes nunca llegaron a abordar ni a descender. Hoy, cuando mi radio empieza a chillar sin explicación o cuando siento aquel olor a naftalina y tierra seca surgir de la nada en el asiento delantero, no pregunto el destino. Orillo el coche, me bajo y espero hasta que el frío se disipa. Porque sé que él todavía está buscando a esa mujer en el andén, y yo no quiero ser el conductor que lo lleve hasta la última estación. Prefiero no dar muchos detalles sobre mi ruta habitual, pero quien conduce en la Ciudad de México sabe que la zona de Tlatelolco y los alrededores del centro histórico guardan memorias que el asfalto se empeña en no olvidar, capas de historia que parecen latir bajo las llantas. Soy taxista desde hace más de 20 años y he visto a la ciudad transformarse, pero hay cosas que permanecen inmutables, atrapadas en las grietas del tiempo, como si la modernidad fuera apenas una capa fina de pintura sobre un muro viejo y descascarado. Lo que me ocurrió aquella madrugada de neblina baja no fue un susto momentáneo, fue una lenta y agonizante percepción de que ya no estaba conduciendo en el presente, sino atravesando una grieta hacia un pasado que se niega a morir. Pasaban de las 2 de la mañana. La neblina estaba tan pegada al suelo que las luces de los postes parecían flotar como linternas fantasmales sobre un mar gris. Fue cerca de la Plaza de las Tres Culturas cuando vi a un señor elegante, detenido en una esquina donde la iluminación fallaba constantemente. Vestía un traje de corte impecable, pero de un estilo que solo había visto en películas antiguas, solapas anchas, chaleco y un sombrero de ala amplia que proyectaba una sombra profunda sobre su rostro, ocultando sus facciones. Se movía con una distinción casi aristocrática, una especie de nobleza decadente que desentonaba por completo con aquel escenario de concreto y grafitis.
Cuando detuve el coche, no se apresuró. Esperó a que destrabara las puertas y, al subir, el aire dentro del taxi cambió al instante. Fue como si el oxígeno hubiera sido sustituido por un gas pesado y seco. El interior del vehículo se llenó de un olor persistente a tabaco de pipa, cuero viejo y papel guardado en cajones durante décadas, ese aroma típico de bibliotecas olvidadas a las que nadie entra desde hace mucho tiempo. ¿A dónde vamos, caballero?, pregunté. Sentí una necesidad extraña, casi involuntaria, de cuidar mi lenguaje, como si estuviera frente a alguien que exigía un respeto de otra época. Dictó una dirección en una calle que yo conocía perfectamente, pero usó un nombre que ya no aparecía en los mapas modernos desde hacía por lo menos 50 años. Un escalofrío me recorrió la nuca, pero solo asentí y metí el cambio. A mitad del trayecto, mi radio, que estaba apagado y con la pantalla completamente negra, comenzó a emitir sonidos. Al principio era solo una estática lejana, pero pronto se transformó en música de orquesta, una de esas piezas de radionovela de los años 40, con el sonido metálico y granuloso de un fonógrafo antiguo. El pasajero empezó a tararear la melodía en voz baja. Lo que me hizo sudar frío fue darme cuenta de que su voz no parecía salir de su boca. Las vibraciones provenían del interior del propio tablero del coche, haciendo que el volante temblara levemente bajo mis manos. Miré por el retrovisor para intentar ver su rostro y lo que vi hizo que mi corazón se saltara un latido. El hombre comenzaba a borrarse. No sé cómo explicarlo mejor, pero era como si fuera una fotografía vieja dejada bajo el agua. Los contornos de su figura perdían nitidez, volviéndose una mancha gris llena de ruido visual, como si estuviera siendo desintegrado por la luz de los faros de otros coches. Intentaba enfocar la vista, pero cuanto más miraba el espejo, más parecía disolverse en la penumbra del asiento trasero, hasta convertirse en una silueta translúcida. ¿Se siente bien, señor?, pregunté, con la voz temblorosa y casi inaudible por el pánico que me oprimía la garganta. Solo estoy de paso, joven, respondió, y su voz sonó como el roce de pergamino seco o como el viento al pasar entre hojas muertas. Gracias por no tener miedo. La mayoría de sus colegas ya no se detiene por nosotros. Corren tanto, están tan atrapados en sus pantallas y en su prisa, que ya no logran ver a quienes se quedaron atrás, olvidados en las esquinas de esta ciudad que nunca duerme, pero que tampoco recuerda. Cuando me detuve en un semáforo en rojo y, en un arrebato de valentía desesperada, miré directamente hacia atrás, el asiento estaba vacío. No había nadie. La puerta no se había abierto, el coche seguía cerrado. Sin embargo, el olor a tabaco y polvo antiguo era tan fuerte que mis ojos comenzaron a arder. En el lugar donde él había estado sentado no había ni una sola marca en la tapicería, pero reposaba allí un fajo de billetes de papel, atado con un cordón de seda negra. Eran billetes antiguos, de un banco que había desaparecido hacía generaciones, pero parecían nuevos, recién impresos. Lo más aterrador ocurrió cuando llegué a casa, horas después. Al mirarme en el espejo del cuarto para quitarme la gorra, noté que mi propia imagen estaba ligeramente opaca, como si aquel viaje me hubiera robado un poco de mi color o de mi nitidez. Tardé días en volver a sentirme real. Hasta hoy, cuando paso por Tlatelolco a esa hora muerta, siento el radio vibrar con aquella música lejana, una melodía que no pertenece a este siglo, y sé que él, u otros como él, aún esperan pacientemente en la acera a un conductor que tenga el valor, o la desgracia, de mirar al pasado y darle un último aventón. Dicen que el mapa de México es solo una sugerencia y que la verdadera geografía de nuestro país está escrita en los susurros de los ancianos y en el rastro de la neblina que cubre la Sierra Norte. Yo no solía creer en cuentos ni en pueblos que aparecen y desaparecen. Para mí, la realidad era el volante gastado entre mis manos, el precio de la gasolina y el cansancio acumulado en la espalda después de 12 horas de trabajo. Pero todo lo que creía saber sobre el mundo físico se derrumbó en una noche de luna llena, cuando el cielo de Oaxaca estaba tan despejado que la luz parecía tener una textura de plata fría sobre los árboles. Estaba terminando un turno agotador y solo pensaba en llegar a casa, cuando vi una figura solitaria al borde de la carretera secundaria. Era una mujer envuelta en un chal de lana oscura,
tan pesado que parecía cargar el peso de siglos. No hizo señas con prisa, simplemente extendió la mano con una dignidad silenciosa. Cuando subió al coche, el aroma de jazmín fresco y tierra mojada reemplazó el olor a humo del motor. No me dio una calle ni un número, solo dijo, lléveme a La Esperanza. Está justo después de la curva de los robles gigantes, donde el camino se divide en tres. Conocía ese tramo como la palma de mi mano, o al menos eso creía. Al llegar a la curva que mencionó, noté una entrada de terracería que nunca había visto en 15 años de oficio. Era un camino estrecho, flanqueado por muros de piedra cubiertos de musgo que parecían brillar bajo la luz de la luna. A medida que avanzábamos, la neblina se volvía tan espesa que mis faros apenas lograban atravesarla, pero la mujer señalaba el camino con una precisión absoluta, como si pudiera ver a través de la propia bruma. De pronto, el aire quedó extrañamente inmóvil. El canto de los grillos, que antes era ensordecedor, cesó por completo. Fue entonces cuando La Esperanza apareció frente a nosotros. No era un pueblo común. Las casas eran de adobe perfectamente conservado, con techos de teja rojiza que parecían nuevos, a pesar de que el estilo arquitectónico era de siglos atrás. Pequeñas linternas de aceite colgadas en soportes de hierro forjado iluminaban las fachadas, proyectando sombras largas y temblorosas sobre las calles empedradas. Lo que más me inquietó fue el comportamiento de la gente. En las aceras, hombres con sombreros de paja y mujeres con vestidos bordados permanecían inmóviles. No conversaban, no reían, no caminaban. Solo observaban mi taxi pasar con una curiosidad estática, con los ojos reflejando la luz de los faros como si fueran de vidrio. No se escuchaba el sonido de motores, ni de radios, ni de animales. Era un lugar del que el sonido había sido desterrado. La mujer me pidió que me detuviera frente a una pequeña capilla de piedra blanca, cuyas puertas de madera maciza estaban abiertas de par en par, dejando ver un interior iluminado por cientos de velas que no parpadeaban con el viento. Al bajar, se volvió hacia mí y me entregó una moneda. El roce de sus dedos fue como tocar el hielo. «Gracias por traerme a casa», susurró, y su aliento no tenía calor. Pocos conductores tienen el alma lo suficientemente limpia para ver el camino que lleva a la esperanza. La mayoría pasa de largo, cegada por su propia prisa por vivir. Caminó hacia la capilla y, a medida que se alejaba, su silueta parecía volverse más clara, casi luminosa, hasta que cruzó el umbral y desapareció en la luz de las velas. Preso de una urgencia repentina por salir de allí, metí la marcha y emprendí el regreso. En el momento en que las llantas del taxi tocaron el asfalto de la carretera principal, la presión en mi pecho se alivió. Miré por el retrovisor para ver la entrada del camino de tierra y lo que vi me obligó a frenar de golpe. No había camino. No había entrada. Donde antes existía la brecha por la que acababa de pasar, ahora solo había un barranco empinado cubierto de vegetación espesa y árboles centenarios, con raíces expuestas y secas desde hacía décadas. Era físicamente imposible que un vehículo hubiera pasado por ahí. Abrí la mano para mirar la moneda que me había dado. Era una pieza de plata maciza, acuñada en la época colonial, tan fría que parecía quemar la piel. Al día siguiente regresé al lugar con la luz del sol, esperando encontrar una explicación lógica. Busqué huellas de llantas, ramas rotas, cualquier indicio. Nada. Fui a un pueblo cercano y hablé con el anciano más respetado de la región. Cuando mencioné el nombre La Esperanza, palideció y se persignó con las manos temblorosas. Me contó que ese poblado había sido arrasado por un deslizamiento de tierra catastrófico en el siglo XVIII y que todos sus habitantes quedaron enterrados vivos mientras rezaban en esa misma capilla. Desde aquella noche, nunca volví a ser el mismo. A veces, cuando la neblina baja sobre las sierras de Oaxaca, siento el olor a jazmín y leña quemada provenir del asiento trasero de mi taxi. Sé que la esperanza sigue ahí, existiendo en un pliegue del tiempo que solo se abre para quienes la noche elige. Pero ahora mantengo los ojos fijos en la carretera principal. Porque entendí que, si entras en el silencio de la esperanza y decides quedarte un poco más, el pueblo puede decidir que nunca más debes salir de ahí. Dicen que el taxi es una extensión del hogar del conductor,
un santuario de metal y vidrio donde nos sentimos invulnerables mientras el mundo exterior pasa a toda prisa. Pero, después de 30 años gastando llantas y embrague por las calles de Puebla, aprendí que el habitáculo de un coche puede convertirse en la trampa más asfixiante del mundo. Aprendí que la seguridad que sentimos es una ilusión que se desvanece en el momento en que percibimos que no estamos solos, incluso sin haberle abierto la puerta a nadie. Mi error aquella noche fue el cansancio acumulado. La fatiga era una niebla espesa que me nublaba el juicio, e ignoré la advertencia más básica que cualquier veterano del camino te dará en la barra de un café: nunca mires directamente a quien hace señas en curvas ciegas, donde la carretera se pliega sobre sí misma y la muerte suele montar guardia esperando un descuido. Subía una pendiente empinada, rodeada por una vegetación tan densa y oscura que parecía querer invadir el asfalto y reclamar el territorio. No había alumbrado público, solo el brillo flojo de mis faros recortaba el vacío. Fue entonces cuando vi, por el rabillo del ojo, a un hombre de pie exactamente al borde de un barranco. Era un lugar imposible. No había acotamiento, no había senderos, no había nada más que una caída libre de 50 metros. Estaba inmóvil como una estatua de granito, con el cuerpo de frente al abismo, pero la cabeza ligeramente inclinada hacia mí. Mi instinto gritó que acelerara. Hundí el pedal y el motor rugió en protesta. Pasé a toda velocidad, sintiendo un escalofrío helado recorrerme la espalda como si una aguja de hielo se me clavara en la nuca. Pero, 10 metros después, la sangre se me congeló en las venas. Oí, con una claridad que aún hoy me persigue, el sonido mecánico y seco de la puerta del copiloto al destrabarse, abrirse y cerrarse. El pestillo chasqueó con un clic definitivo. El asiento de al lado crujió bajo un peso súbito y pesado, haciendo que la suspensión del coche se inclinara ligeramente. Mi corazón latía tan fuerte que el sonido de los golpes ahogaba el ruido del motor. No tuve el valor de mirar de inmediato. Intenté convencerme de que era el viento, o el cansancio jugándome una mala pasada, pero el olor que invadió el taxi no me dejó lugar a dudas. No era el olor de un pasajero común, era un hedor acre, cargado de ozono y electricidad estática, como el aire antes de un relámpago, mezclado con un rastro metálico y podrido de sangre seca y carne quemada. Finalmente miré, con el terror paralizándome cada músculo del rostro. Ahí estaba, sentado a menos de 30 centímetros de mí, ocupando el espacio con una presencia física que parecía desplazar el propio aire. No podía ver su rostro, era como si una sombra sólida, una mancha de oscuridad absoluta e impenetrable, se hubiera pegado donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. La luz verde del tablero, que debía iluminar el interior, parecía ser absorbida por aquella silueta, muriendo antes de lograr tocarle la piel. No dijo una sola palabra. No se movió. Pero la presión atmosférica dentro del coche aumentó tanto que mis oídos empezaron a latir de dolor, como si estuviéramos siendo aplastados en las profundidades del océano. La radio comenzó a emitir un sonido de baja frecuencia, un lamento que vibraba en mis dientes. De pronto, aquella figura levantó un brazo de forma espasmódica. La mano era larga, con dedos que parecían tener articulaciones de más, y señaló con una rigidez cadavérica hacia adelante, hacia la siguiente curva donde la carretera moría en la oscuridad. En ese preciso instante, mi taxi, al que cuidaba con devoción casi religiosa, simplemente murió. Los frenos se pusieron rígidos como piedra bajo mi pie, el volante se bloqueó, imposibilitando cualquier maniobra. Iba directo al precipicio. El pánico me dominó, gritaba, imploraba a Dios. Pisaba el pedal con todas mis fuerzas mientras la figura permanecía ahí, estática, con aquel dedo delgado apuntando a mi final. El olor a quemado se volvió sofocante, como si el tapizado del asiento estuviera entrando en una combustión lenta. Cerca del límite del asfalto, cuando las ruedas delanteras ya levantaban polvo al borde del abismo, sentí un soplo helado en mi oído derecho. Fue un susurro que no pasó por mis oídos, sino que resonó directamente dentro de mi cráneo, una voz hecha de estática y agonía. Aún no es tu momento de caer, pero ahí estaré cuando lo sea. En la fracción de segundo siguiente, el coche recuperó la tracción de forma violenta. Frené en seco,
Las ruedas derraparon en la grava levantando una nube de tierra y el motor se apagó. El silencio que siguió fue el más aterrador de mi vida. Miré a un lado. El asiento estaba vacío. El cinturón de seguridad inmóvil. La puerta estaba cerrada por dentro, tal como la había dejado. Pero en el tablero, exactamente donde aquella mano había señalado, había marcas de dedos negras y profundas, grabadas en el plástico rígido. No eran manchas de ceniza, el material se había derretido y deformado bajo el contacto de algo que quemaba con un fuego frío. Salí del coche tambaleándome y caí de rodillas sobre el asfalto húmedo por el rocío, vomitando de puro terror. Cuando por fin logré enfocar la vista hacia el barranco, vi allá abajo, entre los árboles muertos, el brillo metálico de una carcasa de coche antigua, retorcida por el tiempo. Más tarde, en la base, supe que esa misma noche, exactamente 10 años atrás, un taxista había perdido los frenos y se había precipitado en ese punto. El cuerpo nunca fue reclamado. Hoy, las marcas de los dedos siguen en mi tablero. He intentado lijarlas, cubrirlas con calcomanías, incluso cambié la pieza completa en un deshuesadero, pero, pasadas unas semanas, las mismas marcas reaparecen, como si el coche hubiera desarrollado una memoria cicatrizada de aquel toque. Ahora, cuando conduzco de noche y siento el olor repentino a ozono o veo una sombra inmóvil en una curva ciega, no freno. Cierro los ojos por un segundo, rezo una oración que ya había olvidado y acelero. Porque sé que él aún está ahí, sentado al borde del abismo, esperando al próximo pasajero que lo lleve a casa. ¿Te gustaron estos relatos? Entonces suscríbete al canal ahora para no perderte las próximas historias que la ciudad esconde cuando el sol se pone. Deja tu like si tú también has sentido un escalofrío inexplicable en el asiento trasero y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas historias nunca te gustaría vivir? Tu interacción ayuda a que nuestra comunidad de horror siga creciendo. Hasta el próximo relato, si tienes el valor.